Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Continuamos en esta serie de actividades por toda esta semana que hemos llamado el Centenario de la Radio. Y en esta ocasión, pues me voy a permitir presentar a nuestros invitados de participación internacional dentro de este Centenario de la Radio. Y me refiero en primer lugar, se encuentra acompañándonos el maestro Edgar Zamora. Él es representante de Radiosónica 106.9 de Guatemala, Project Manager también de esta misma estación de radio de la ciudad de Guatemala, capital. Y por otro lado también nos acompaña, muy buenas tardes Edgar, gracias por acompañarnos. También está con nosotros el maestro Luis Molina, él es locutor de Radio La Luz en Perú. Muy buenas tardes también maestro Luis, muchísimas gracias. Ambos vamos a estar conversando en un momento más y nos van a exponer sobre el papel o el rol que juega la radio en el desarrollo social. Entonces, para dar inicio precisamente a esta conversación y a esta plática y conocer más sobre este papel de la radio para el desarrollo social en sus países, en nuestro país y en general, doy paso a una presentación y al maestro Luis Molina, quien nos va a empezar a explicar un poco de esto. Adelante, maestro Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, quería compartirles un poco el concepto del desarrollo de la radio comunitaria y un poco cuál ha sido el estadio de desarrollo acá del sistema de las radios, ¿no? Muchas de las radios comunitarias que buscaban la promoción o el desarrollo social se desarrollaron por iniciativas de instituciones religiosas, ¿no? Como por ejemplo una de las más conocidas es Radio Unión La Radio. Esta radio era una emisora de alcance nacional y que originalmente pertenecía al arzobispado de Lima y luego ha pasado a manos privadas, ¿no? Era una radio que tenía programas de corte religioso, contenido religioso, pero también tenía algunos otros programas. Y lo significativo de esta primera radio que se diferenciaba de las radios comerciales era que tenía cobertura nacional y un contenido relativamente diferente. Ese es uno de los primeros esbozos de la radio. En un primer momento la radio tenías que tener una gran cantidad de inversión, infraestructura para poder hacer las emisiones. En esta misma línea, entre la década de los 60 e inicios de los 70, se desarrolla también los programas radiales que eran producidos por gremios. Entonces, uno de los gremios más importantes era la Federación de Pescadores, que está al norte de Lima, en la ciudad de Chimbote, y ellos desarrollaron un programa denominado La Hora del Pescador, ¿no? Que se diferenciaba sustancialmente del concepto de radio que existía en ese momento, que era la radio comercial. De igual manera, la Federación de Empleados Bancarios de Lima desarrolló un programa radial que era El Bancario, ¿no? En el cual se trataban temas de interés específico de los trabajadores del sector bancario, los empleados que trabajaban en la banca peruana, ¿no? Entonces, estos son los dos esbozos que tienen una característica diferente del patrón y la programación y contenidos de lo que tenía una radio habitualmente, ¿no? Las radios comerciales tenían otro formato y eso es un factor de diferenciación. Primero, el tipo de contenido y segundo, quién lo promovía o quién estaba detrás de esta emisión. Siguiendo esta línea también vamos a tener las radios de corte regional. Al interior del país comienzan a surgir pequeñas iniciativas de radio. Una de estas, por ejemplo, era la Voz de la Selva, una radio de tipo regional que se transmitía en las ondas de la frecuencia modulada e inicialmente también como amplitud modulada. Pero acá, en este proceso de desarrollo de las radios que era incipiente,
surge un quiebre cuando el Perú sufre un golpe de Estado e ingresa el gobierno militar, ¿no? Entonces, hasta antes del gobierno militar, el desarrollo de las radios era muy limitado y estaba vinculado fundamentalmente a o bien instituciones de carácter eclesiástico o gremios relativamente fuertes, gremios de trabajadores relativamente fuertes. Luego no había un mayor desarrollo. Pero cuando se da este golpe militar, una de las acciones que toma el gobierno militar es la estatización de los medios de comunicación. Y en paralelo promueve los medios populares y comunitarios, ¿no? Entonces, frases como estas, la libertad de expresión para las mayorías, o sea, se expropian los medios de comunicación y asume el Estado el control de esos medios y en paralelo generan algunos mecanismos para que se promocione los denominados medios de comunicación popular, ¿no? Esto significa un cambio, pero en este contexto de un gobierno dictatorial, sin embargo, permite mecanismos para que se desarrollen los medios comunitarios. En paralelo al desarrollo de las iniciativas radiales al interior del país, en el marco de este gobierno militar, se desarrollan paralelamente las radios comunitarias. Primero, con altavoces, como estamos viendo ahí, la gente inmigrante es la que comienza a desarrollar este sistema. Entonces, era frecuente ver a toda la población que estaba migrando, se ubicaba en los polos comerciales o en los polos empresariales, y en esas, una de las iniciativas que se desarrolla es el de la radio comunitaria utilizando altavoces. Para estas no requerían una autorización formal, salvo algún caso específico, y utilizaban el sistema de altavoces con la intención de amplificar el sonido de un receptor único. Se podían cablear y por lo general tenían una cobertura un poco limitada, ¿no? Estamos hablando de un impacto entre 6 o 10 cuadras a la redonda desde el punto de emisión, dependiendo del sistema que utilizase. Pero esto se convierte en un tema interesante porque comienza a proliferar, era un medio de comunicación, de difusión, ¿no? Pero a diferencia de la radio en la que uno tenía el control y podía apagar o prender la radio y parar la transmisión, en este caso no, o sea, la emisión era independiente de la voluntad del oyente. Se emite y de forma continua se utilizaba esto en los mercados, en los centros de comercio, eran los puntos más utilizados de ese sistema. Hasta ahora perdura este mecanismo de las radios comunitarias con altavoces y es bastante frecuente su uso, o más frecuente el uso al interior del país, sobre todo en la zona de la zona del norte y la selva del Perú. Bien, luego, esta es una de las limitaciones, es las radios comunitarias tradicionales, con altavoces tienen un área de influencia, un área restringida, en función a los puntos de altavoces que se tengan para lograr la difusión de los contenidos que transmiten. Bueno, estas radios, de las radios convencionales con AM y FM, van evolucionando y bueno, hoy en día las radios que comenzaron, estas radios comunitarias para el desarrollo local, de los mercados, del comercio, que inicialmente estaban únicamente en AM o en FM, en amplitud modulada o frecuencia modulada, van evolucionando y en algunos casos comienzan a generarse aplicativos para los celulares o comienzan a transmitirse también vía web. Entonces esto es una transición. Esta es, por ejemplo, la señal de radio
La Voz de la Selva. Esta es una noticia reciente que se transmite por este medio. Entonces, la radio comienza a tener una mixtura, ya no solamente la oralidad, sino se mezcla con los elementos de video. Entonces, y hoy día es común, por ejemplo, que las radios tengan esa mixtura. Entonces, la característica de las radios comunitarias, las radios que se encuentran al interior del país y las que son de carácter comunitario, es que por lo general están más cercanas a la gente y a las noticias, ¿no? En este caso de La Voz de la Selva, es la que más rápido entra en contacto por tener su ubicación geográficamente directa con las áreas o zonas donde se genera algún hecho o acontecimiento importante, como este que ha ocurrido con la toma de la estación 5 del aeroducto norperuano. Estas variaciones que han habido también están impactadas por el desarrollo de tecnología. Se están generando algunos canales de radio por la web, pero también han surgido algunos canales consideremos con canales comunitarios, que no tienen una programación convencional, como la radio convencional, pero han encontrado, por ejemplo, en las variaciones que ha hecho Telegram, un mecanismo para desarrollar lo que popularmente se está conociendo ahora como la Telegram Radio. Usar el chat masivo, que tienen hasta la posibilidad, hasta 200.000 personas, me parece, para poder tener una audiencia. Tienes 200.000 en un grupo, pero se pueden conectar a tu emisión en vivo hasta 1.000 personas. Entonces es un mecanismo nuevo que se ha encontrado y que va dirigido a ciertos grupos o ciertos segmentos que quieren encontrar algún mecanismo, por ejemplo, de comunicación para algunas expresiones que habitualmente no los vamos a encontrar en otros lugares. Por ejemplo, hay jóvenes que hacen rapeo, ¿no? Y han encontrado este mecanismo, un mecanismo interesante de radio. O sea, ellos pueden rapear, pueden desarrollar sus participaciones, a veces en tandas, en grupos, y tienen una audiencia significativa de 300, 500 o 1.000 personas que se pueden conectar a estas, le llaman batallas de rapeo, ¿no? En la que los jóvenes comienzan a interactuar. Entonces esto se ha convertido en un nuevo escenario. Todavía está en proceso de desarrollo y ver cómo va a evolucionar. Pero es una tendencia que, a diferencia de la radio comunitaria tradicional, esa radio que tenía una zona periférica de 6 a 10 cuadras a la redonda para poder hacer sus emisiones, en este caso no, las distancias pueden ser kilómetros, o puede estar a 1.000 o 2.000 kilómetros de distancia, y ya no se convierte en una barrera. La distancia física, a diferencia de la radio comunitaria tradicional, con estos elementos tecnológicos se pierde ese concepto, o sea, se pierde la limitación del espacio o la distancia como un elemento que imposibilitaba la emisión radial, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos aquí, y estamos viendo cómo esto está evolucionando. Y también como el concepto de la radio que teníamos, que era básicamente de emisión, con este elemento tecnológico nuevo, puede convertir al oyente o al receptor, puede convertirlo también en un emisor. Hay las posibilidades, en función de la cantidad de participantes, que los receptores puedan convertirse también en un momento en emisores con estas nuevas herramientas tecnológicas. Eso es un poco lo que quería mostrar, los cambios y lo que ha ocurrido en el caso de Perú. Muchas gracias. Muy interesante todo esto que nos platica maestro Luis, y muy interesante ver precisamente la función y el cómo opera o cómo ha operado también históricamente la radio comunitaria, en este caso en Perú.
Para hablar un poquito también sobre este contexto y la importancia y el papel de la radio en este desarrollo social, quisiera dar paso en este momento ahora al maestro Edgar Zamora de Guatemala para conocer cómo es el contexto en ese sentido en este otro país centroamericano. Entonces, maestro Edgar, muchas gracias. Adelante, por favor. Ok, bueno, gracias. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir acerca de la radio, de las radios comunitarias, de las radios de servicio social en Guatemala. Básicamente, digamos, el génesis de las radios comunitarias en Guatemala estuvo muy centrado en la alfabetización y en la evangelización. O sea, tenían muchas radios comunitarias nacieron con un tinte religioso, y bueno, todo el énfasis, digamos, en la década de los 50 estuvo un poco desde ese lado, ¿no? Digamos que el interés principal de las radios comunitarias en Guatemala era hacia radios, digamos, más educativas, un poco siguiendo la tendencia, digamos, de la teoría de la modernización, ¿no? Que decía, bueno, con equipo y con capacitación, pues se puede un poco ayudar a la educación en los países en vías de desarrollo. Y luego de eso, pues aunque existía este interés educativo, las comunidades fueron tomando un poco más de protagonismo dentro de las radios que eran locales, pero esto generó de alguna u otra forma cierto escozor en el Estado, porque pues en Guatemala vivimos un conflicto armado interno que duró 36 años, y bueno, ese digamos, poder, si lo quieren ver así, que le daban las radios a las comunidades, generó esta como desconfianza del Estado, y de hecho hubo muchísima censura, y también hubo pues, bastantes atentados contra periodistas comunitarios y contra personas que de alguna u otra forma pues, formaban parte de las radios y de la comunicación comunitaria. Esto fue mejor, pues no quiero decir mejorando, porque en realidad no es que haya ido mejorando, sino que digamos a medida que el conflicto armado interno fue avanzando y de alguna u otra forma el Estado fue ganando territorios y fue generando, digamos, más miedo dentro de las mismas comunidades, hizo que pues se ejerciera un poco de menos presión en las radios comunitarias. Sónica, por ejemplo, es parte del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, que es una institución que inició en 1979, esto a raíz de la iniciativa del padre Franz Tettenbach, quien fue una persona, mejor dicho, que estaba muy apasionado por la educación, es un sacerdote jesuita, y digamos que él vio un modelo de cómo educar a distancia, un modelo bastante más ordenado, digamos, a como se venía haciendo en las décadas anteriores, de cómo se podía educar a través de la radio, y así es en Costa Rica, y así es como viene a Guatemala y plantea esa idea al gobierno de ese entonces, que era el gobierno de Vinicio Cerezo, y él le otorga muchísimas frecuencias para sacar adelante esta visión, y así es como nace el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, que bueno, tiene más de 40 años de estar educando a distancia a través de la radio, y un poco hace este cambio, esta nueva forma de educar utilizando esta tecnología, ¿no? La tecnología de la radio. Actualmente las radios comunitarias en Guatemala siguen siendo criminalizadas por el Estado y por empresas, solo que de una forma diferente. Tiene mucho que ver con que son las empresas y el Estado en general las llama como radios piratas, aunque no necesariamente es el caso. Muchas de ellas tienen años de tener los permisos en trámites. Un poco tiene que ver también con ineficiencia del Estado, o simplemente porque hay muchas trabas, digamos, por parte de empresarios de la radio
que pues, no quieren tener esa competencia en las diferentes comunidades, sobre todo en el interior de la República. Pero digamos que así como las comunidades y la forma de entender la palabra comunidad se ha diversificado, también se ha diversificado la forma como se puede hacer radio para la comunidad, para llevar a la gente. Hay muchas formas, hay muchas ideas sobre radio comunitaria y sobre la radio para la comunidad, o sobre radio para el desarrollo social. Hay radios en los mercados, por ejemplo, hay radios ciudadanas también que participan o que crean muchos espacios de periodismo de intermediación, y eso pues siempre es bueno, porque son estos procesos en los que las comunidades pueden ejercer cierta presión y provocar cierta incidencia en su propia realidad, sobre todo con autoridades locales. Pues también están las radios web. El señor Luis de Perú, que estuvo antes, también habló mucho sobre los espacios en las que se puede hacer radio de una forma, pues digamos, alternativa y que no depende demasiado de tecnologías, de la tecnología del FM o de la plataforma, mejor dicho, del FM o de la AM. Pienso también que las radios comunitarias en Guatemala han tenido se han dormido en sus laureles, ya llegando más a esta época, porque, digamos, ha costado un poco que se vuelvan a reencontrar con la comunidad. Digamos, las radios comunitarias para mí deben ser más, o las radios para el desarrollo social deben de estar todo el tiempo en contacto con la comunidad en la que quieren incidir, en la que están trabajando. Deben acercarse. La radio comunitaria o la radio para el desarrollo social no se hace directamente en cabina, o no necesariamente siempre tiene que hacerse directamente en cabina, sino además tiene que hacerse en la comunidad, hablando con la comunidad, prestando los micrófonos, abriendo los micrófonos a la comunidad, estando en constante contacto, conociendo qué piensan, qué hacen, cómo están viviendo ellos la realidad, qué denuncias tienen, qué cosas quisieran compartir, en qué aspectos de su comunidad necesitan incidir. Bueno, todo eso, digamos, saliendo a encontrarlo, ¿no? Porque pues muchas cosas no van a llegar a la cabina de la radio, ¿no? Pero en general, pues en Guatemala la radio sigue siendo el medio que más penetración tiene. La televisión ahora tiene mucho más de lo que tenía antes, pero la radio sigue teniendo esa capacidad, digamos, de encontrar vínculos directos con la comunidad y de sentirse, digamos, parte de la comunidad, un elemento importante dentro de la comunidad en la que se quiere incidir, ¿no? Como experiencia, digamos, en Sónica, que es la radio para la que yo trabajo, hemos visto, y no es secreto de nadie, que al menos en los centros urbanos los jóvenes no consumen demasiado la radio, pero hemos encontrado, al menos prepandemia, estrategias para llevar la radio hacia donde ellos están. Creamos una cabina de radio móvil que va a diferentes centros educativos, escuelas públicas, institutos, o en la misma calle, y bueno, se instala la cabina ahí, se transmite desde ahí. Escuchamos a los jóvenes que quieren hablar, que quieren expresarse, que quieren decir, digamos, cosas, que quieren denunciar cosas que les están pasando como jóvenes, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, esa es la situación de la radio. Yo les quiero recomendar también un libro que se llama Mapas de Radios Latinoamericanas, que bueno, ahí está un mapeo, digamos, de todas las radios en América Latina, y pues tiene artículos muy, muy interesantes de diferentes radialistas en toda la región, y que pues puede servir un poco para darse una idea de cuál es la situación de las radios sociales en Latinoamérica. Muchísimas gracias, maestro Edgar. Muy interesante todo esto que nos expone tanto usted como el maestro Luis Molina de Perú.
Me llama mucho la atención, por ejemplo, no es el caso aquí en nuestra zona metropolitana de Monterrey, desde donde estamos pues desarrollando ese centenario de la radio, donde está establecida la Universidad Autónoma de Nuevo León. El ver, por ejemplo, estas bocinas, como nos presentaba Luis Molina en algunos sectores, y que precisamente desde ahí se emiten las señales para pues la comunidad y la sociedad donde alcanza esa señal. Es muy interesante, sí que hay algunos ejemplos aquí en México, en zonas rurales sobre todo, pero resulta muy interesante ver cómo ha sido precisamente ese papel, ¿no? Y aquí efectivamente también como el caso que nos expone el maestro Edgar, donde vemos cómo el avance de la tecnología también se ha sumado a todo esto de la radio comunitaria, ¿no? Y este papel en el avance social de todas las sociedades. Aquí lo interesante sería, como ustedes saben, nuestros países, como muchos otros países en el mundo, se han comprometido desde hace años en estos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí también el papel de la radio como un medio de comunicación, que como ambos lo comentaron, sigue teniendo bastante incidencia, bastante impacto, mucha penetración todavía en las audiencias de cada uno de nuestros países, pues funge un papel importante. En el sentido, por ejemplo, nuestros países, por ejemplo, más en el caso con Guatemala, podría considerar yo, el tema de la migración es un tema importante. ¿Cómo podrían ustedes considerar que la radio sirve para un poco mermar esta condición o informar simplemente a las personas de lo que conlleva en un momento dado tomar esa decisión de migrar? Obviamente siempre buscando un futuro mejor. Si gusta participar, maestro Luis, por favor. Sí, la radio en realidad ha sido un segmento un espacio de integración y del migrante. O sea, nosotros hemos tenido un proceso de migración muy fuerte en la década de los 60 y 70. O sea, éramos un país que tenía una gran población en la zona de los Andes, en las zonas rurales, y ese proceso de inmigración se desarrolla en esa década, ¿no? en el interior de los 60 y 70, ¿no? Y la radio jugó un aspecto fundamental para aglutinar o nuclear a las personas en ese momento, ¿no? La radio convencional y también la radio comunitaria, o los parlantes que tú has visto, o sea, porque era la gente que llegaba de provincia y llegaba con todas sus cosas. O sea, era un migrante que tenía el sueño de venir a la capital y asentarse, pero cuando llegas a la usanza de la gente de antaño, llegabas con todas las cosas, llegaba con sus animales, con su ganado. Entonces, y se encontraba con una realidad totalmente diferente. O sea, no era, a Lima dicen el monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? Porque llegaba alguien de provincia y llegaba a una ciudad totalmente desconocida, ¿no? Y muchos de ellos eran quechohablantes. He tenido oportunidad incluso de conocer a gente que llega, y el lugar donde llegaba eran una zona conocida como Yerbateros y el Gamarra, que hoy día se ha convertido, por ejemplo, Gamarra se ha convertido en un polo de desarrollo, un polo de desarrollo empresarial, ¿no? Pero esa persona que venía con una carga, con una cultura, con tradiciones, y llegabas a una ciudad, Lima, una ciudad cosmopolita, totalmente diferente. Y entonces la radio era un mecanismo de un espacio donde podía encontrar la música de su zona, el huayno, la cumbia, la música de la selva, y era un punto de contacto con lo que tú hayas tenido, ¿no? En esa soledad de una Lima, de una ciudad totalmente nueva en la que no conocía a esa gente, la radio se convirtió en un punto de conexión. Y surge las mixturas, surge las mixturas, y la radio es el espacio en el cual se desarrolla y se plasma ese sincretismo entre el migrante andino o el migrante selvático de la Amazonía y la ciudad. Y se fusionan culturas, se fusionan la música, se fusiona la gastronomía, hay un proceso de fusión, ¿no?
muy interesante. Entonces la radio se convierte en una especie de vehículo y escape. La gente en ese momento no tenía más elementos que la radio para escuchar, para comunicarse y para no sentir ese vacío. Entonces la radio era un mecanismo muy, muy importante para esa población migrante, estimado colega. Muchas gracias, maestro Luis. En su caso, maestro Edgar, para Guatemala, ¿cómo sería este papel o este rol de la radio en esta situación social? Bueno, yo creo que la radio ha aportado en tratar un poco ha aportado al problema de la migración irregular en Guatemala. Pues en Guatemala migra muchísima gente, digamos, no solo informando sobre cuál es la situación o todos los aspectos, como bien decías, que conlleva migrar, sino también contestando preguntas que son difíciles de responder, ¿no? Desde, bueno, o sea, si la gente está migrando, no es porque pues, definitivamente están en la búsqueda de algo mejor, y porque vivir acá donde estamos suele ser complicado, ¿no? ¿Y cómo contesta esas preguntas? Bueno, yo creo que lo ha hecho a través un poco de la educación, de encontrar alternativas, de cómo vivir. Por ejemplo, acá tenemos un diplomado que se llama Diplomado Emprender con Éxito, y es un diplomado a distancia a través de la radio, en donde los jóvenes pueden aprender a cómo montar su propio negocio, cómo hacer un plan de vida, cómo enfrentar las diferentes situaciones que nos plantea nuestro país y la vida en sus comunidades, por ejemplo. Incluso muchas de las razones, o una de las razones por las que más migra la gente también es porque no se sienten seguros o seguras. Hay como mucha delincuencia, hay comunidades tomadas por pandillas, etcétera. Entonces, un poco este tipo de estrategias, digamos, contesta a esas preguntas, o al menos pone una visión, digamos, que no necesariamente estaba en el mapa de las personas que están escuchando estos programas educativos. Siento también que la radio ha sido determinante para informar acerca de lo que está sucediendo, informar qué es lo que sucede a las personas que logran llegar, pero también informar qué es lo que sucede a las personas que no logran llegar, ¿no? Es decir, digamos, ha sido un medio importante como para que las personas puedan entender cuál es la realidad de la migración irregular, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que eso significa, no solo para las personas que se quedan acá, sino también para las personas que se van? En este contexto que nos comentan, y estamos hablando sobre un papel importantísimo de la radio, que es la de educar. Entonces, creo que este obviamente es un elemento, un factor muy importante en el cual la radio incide en ese desarrollo social, al educar precisamente a la escucha, a la audiencia, según pues cuál sea la necesidad de cada sociedad. También quisiera hablar porque nuestros países, nuestros pueblos comparten un factor, que es el que tenemos población indígena, tanto en Guatemala, muy similar a la obviamente del sur de México, como en Perú, ¿sí? También una sociedad indígena muy antigua y conocida en todo el mundo, y obviamente aquí en México. Entonces esto nos habla de lo que es un aspecto también que ha ocurrido, que es el de la discriminación. Y más que nada en ese sentido, ¿cómo podríamos hablar que la radio ayuda o aporta a evitar el que no haya discriminación? Por ejemplo, entre los pueblos indígenas que viven, o entre otros grupos que también pudiesen ser en un momento dado discriminados. Maestro Luis. Sí,
Bueno, la radio en términos generales juega un rol de sociabilización y de revalorización de las personas, ¿no? Depende de mucho de la orientación del contenido que se le dé, ¿no? Lo que ha ocurrido en más o menos desde hace 20 años atrás, un poco más de 20 años atrás, en Perú, es un proceso de fortalecimiento de la identidad, ¿no? Sigue habiendo sectores que son muy conservadores, pero ha habido una revalorización de la identidad fundamentalmente andina y amazónica, ¿no? Que normalmente era la población más digamos así, más discriminada o que había sido relegada por mucho tiempo, ¿no? Pero eso por una serie de factores que han ocurrido, algunos son de carácter anecdótico, pero ha generado un cambio en el comportamiento cultural de las personas. Por ejemplo, el consumo, eso se traduce desde la música que se transmite en las radios, ¿no? Antes era rock o salsa, que era una cultura clásica, ¿no? Pero paulatinamente se han ido introduciendo los géneros vernaculares, las mixturas, mucho el sincretismo. Entonces, y ahora tienes pasando por cumbia, tecnocumbia, huayno o música novoandina. Entonces, eso ha sido un cambio muy significativo. Y en sociedades o en zonas, por ejemplo en el Callao, hay una zona que se llama, que se conoce como Ventanilla, Ventanilla y Pachacútec, que son unas zonas muy grandes del Callao. Es una zona porteña, pero que ha habido en los últimos 20 años una transformación de una sociedad que era eminentemente salsera, y esa zona se ha convertido en una zona muy fuerte de músicas y costumbres novoandinas y de huayno. Entonces, eso te ha cambiado, ha hecho un giro de 180 grados en toda la concepción que tenías. Igual, ese impacto de la sociedad, ¿no? Que de repente el más visible, de forma inmediata, es la música, pero se traduce en otros campos, ¿no? Entonces, yo diría más o menos en estos últimos 20 años ha habido un quiebre, un giro, y tú puedes encontrar, por ejemplo, es algo anecdótico, por ejemplo, hay un cantante que llaman, es conocido como Tongo, y canta música mezclando el ritmo entre un rock y música andina. Entonces sí ha generado un impacto que incluso en zonas de alto nivel económico bailan su música. O sea, ha habido un cambio muy significativo. Siempre hay sectores conservadores, ¿no? Pero yo creo que en el caso del Perú ha habido una evolución, un proceso de democratización, ¿no? Y esto ha ido de la mano con la proliferación de las radios, o sea, de las radios pequeñas, porque siempre había radios grandes, ¿no? Pero había una cadena de radios impresionantes que se han formado al interior del país, y también las radios comunitarias, y ahora las nuevas formas de expresión, ¿no? Te comentaba que están ahora grupos de jóvenes explorando sus canales de radio utilizando Telegram, que me parece un tema interesante porque es una nueva cultura, nuevas generaciones, y que hay que comenzar a rastrear e investigar qué cosa está ocurriendo, ¿no? Pero es parte de lo que está ocurriendo, parte de los cambios que se están produciendo, y también haciendo que se lleve a una sociedad más igualitaria, más democrática, y con bastantes diferencias que hay, ¿no? Diferencias, pero con el respeto a las diferencias y reconociendo la diversidad. Discriminación, sobre todo con pues, la comunidad indígena que habita en Guatemala, maestro Edgar. Sí, bueno, hay que decir que en Guatemala un poco más del 40% de guatemaltecos se identifica como
como indígena. Somos un país con amplias raíces de discriminación, de racismo. Hay que decirlo tan claro como eso, ¿no? O sea, sí somos un país racista. Hay cosas, hay esfuerzos, hay ideas, digamos, para que esto deje de ser así, y pues hay muchas estrategias de comunicación, hay libros, hay también a través de medios de comunicación masivos. Hay que recordar que los medios de comunicación al final pues, tienen personas y tienen empresas atrás, y un poco responden también a los valores y a las ideas que tienen estas personas y estas empresas, ¿no? La radio, yo pienso que hay muchas radios que han aportado un poco digamos, a dejar el racismo atrás, un poco han aportado a que seamos una sociedad menos racista, pero hay muchas otras radios que han aportado a que sigamos siendo una radio racista, ¿no? Con chiste, un país racista, perdón. Con chistes, con comentarios, con cerrar los micrófonos a ciertas comunidades, a ciertas personas, digamos, pero digamos que las radios que han encontrado, digamos, que han tomado, digamos, esta lucha para que podamos dejar de ser una sociedad racista, lo han hecho muy bien. Sobre todo también pensando en que muchas radios, antes pues, la mayoría de la programación de las radios era en castellano, y ahora pues hay muchas radios que están abriendo la posibilidad y los micrófonos a programas en idiomas mayas, ¿no? En Guatemala hay 24 idiomas, se hablan 24 idiomas, o sea, es un montón. Y digamos, ahora recién ha habido un poco más de oportunidad para que mucha de la programación sea en estos idiomas, y eso también hace que se incluya mucho más a estas comunidades, y eso hace que efectivamente pues, se entienda mucho mejor cuáles son las dinámicas, y también permita que haya menos racismo. Es un trabajo de hormiga, pero en general la radio, yo siento que como medio de comunicación sí ha aportado para ir en contra del racismo, pero también ha aportado para eso, ¿no? Un poco la idea es que responden, digamos, a diferentes intereses las radios, que es un medio poderoso para ir en contra del racismo. Yo creo que lo es, y que se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que pues, también somos una sociedad difícil, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y el tiempo siempre nos consume, pero no me gustaría terminar esta conversación, esta plática que hemos tenido, ahora sí que entre tres países, sobre el aporte de la radio para el desarrollo social, con un tema muy interesante que les pediría unas respuestas muy breves, muy concretas, que es el papel de la radio para promover la igualdad de género, para empoderar en este caso, por ejemplo, a la mujer. ¿Cómo lo ven desde sus países? Empiezo con ustedes para poder finalizar esta conversación. Maestro Luis, adelante. Sí, hay programas específicos para de mujeres. Yo creo que hay se está desarrollando muchos programas. Por ejemplo, hay programas para mujeres emprendedoras, hay espacios que se han generado para el desarrollo de la mujer a través de la radio. Dicho sea de paso, en el mundo de la música, por ejemplo, y en las emisiones radiales, el grueso de los cantautores son mujeres. En la música predominante, la novobandina, por ejemplo, son muchas
cantantes mujeres, y creo que ese es uno de los espacios en los que se puede utilizar para el desarrollo de la mujer. Adicionalmente, hay algunos programas de formación, de emprendimiento, de desarrollo, orientado específicamente al segmento de la mujer. Yo creo que hoy en día las posibilidades para el desarrollo de la mujer en líneas generales, comparando a la que teníamos antes, ¿no? O sea, antes era muy... mujeres no tenían, en realidad no tenían casi participación en la vida política, social, ¿no? Hasta hace poco más de 60 años, o sea, era muy restringido, al menos en el Perú, ¿no? Pero hoy día tú vas a encontrar, no solamente la radio, sino en términos generales los medios de comunicación, se han convertido en un medio importante para el desarrollo y el empoderamiento de la mujer, ¿no? Adicional a estos programas que te digo, para el desarrollo empresarial, del emprendimiento. Ojo, acá hay que, y quería decirles un tema muy importante, la mujer, en términos generales, el mayor porcentaje de casos de emprendimiento y de desarrollo empresarial en Perú, específicamente en Lima, es desarrollado por mujeres, ¿no? Hay localidades en las que, por ejemplo, en la región específica del Callao, en la zona del Callao, que es una zona porteña, que ha sido invadida por migrantes, los emprendimientos, los negocios de repostería, panadería, peluquería, todo lo que fuera, son desarrollados por mujeres. El hombre, por sus características, más se dedica a trabajo subordinado, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de los programas radiales que se orientan hacia el emprendimiento, pero el mayor auditorio, la mayor cantidad de gente que sigue estos programas radiales son del segmento femenino, ¿no? Y eso creo que me parece un tema interesante. Algo similar ocurre en el sur del país, en la región fronteriza con Bolivia, donde se ha desarrollado un liderazgo femenino muy fuerte, ¿no? Por lo general, quienes manejan o conducen los negocios o las actividades económicas son las mujeres, ¿no? Pero y tienen un doble valor porque son mujeres y además mantienen su identidad cultural, su vestimenta, o sea, tienen una vestimenta típica de la zona del altiplano. Y es una muestra de cómo hay un liderazgo fundamentalmente en las poblaciones de origen aymara, no tanto en la población quechua, que tiende a ser un poco más machista, más conservadora, pero en la población aymara, que está en el altiplano y en la zona colindante con Bolivia, es muy fuerte, muy marcado el liderazgo femenino, ¿no? Es incluso, en muchos casos, asumen el rol de jefe de familia, ¿no? Eso es una peculiaridad que quería comentarte. Gracias. Luis, muchas gracias, maestro Luis. Y ahora le doy el paso a usted, maestro Edgar, para hablar sobre este aporte de la radio para promover la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Gracias. Bueno, siempre es raro, ¿no? Hablar de equidad de género, y pues aquí vemos 3 hombres, ¿no? Digamos, en Guatemala al menos, lo que puedo decir es que hay un movimiento bastante organizado, bastante fuerte, digamos, de nuevos feminismos, y eso ha influido la opinión pública, y eso ha generado que muchas radios, sobre todo las juveniles, tengan una visión bastante más abierta de una sociedad sin sexismo, menos machista, y lo transmiten tal cual en la radio, ¿no? Hay mucha participación de las mujeres también en las radios. En Sónica, por ejemplo, la directora de la radio es una chica de 24 años, y eso también habla mucho, digamos, de la participación que las mujeres tienen
dentro de la radio, ¿no? Y esa misma participación hace que cuando se comuniquen, cuando se dan mensajes, pues estos tengan una visión más de género, ¿no? Tengan un enfoque más de género que permita que sean, o que aporten, digamos, de alguna u otra forma a entender, o a que las personas podamos entender mejor esta realidad. Yo creo que siguen habiendo muchas deficiencias, digamos, en los programas de radio en Guatemala sobre cómo se comunican las cosas y cómo se pintan, digamos, o cómo se presentan a las mujeres en las diferentes noticias o en los diferentes contenidos, pero creo que sí han habido avances y que sobre todo en las radios más nuevas o más juveniles, digamos, se está presentando de una forma diferente y se está entendiendo mucho mejor el rol y las ideas de las mujeres en la sociedad, ¿no? Gracias a los dos. Sin lugar a duda, aún falta mucho por hacer en estos temas hacia el desarrollo social, pero también sin lugar a duda la radio va a seguir jugando un papel importante como un medio de comunicación que todavía tiene bastante incidencia y bastante penetración en las audiencias, como ya lo hemos hablado. Quiero agradecer a nuestros panelistas, al maestro Luis Molina de Radio La Luz de Perú y también al maestro Edgar Zamora de Sónica en Guatemala por su participación en este panel donde hemos hablado sobre la función o el papel de la radio para el desarrollo social. Y pues ya con esto concluimos este panel. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a la doctora Montserrat Arango Morales, coordinadora de nuestra facultad, a la doctora Margarita González Treviño, subdirectora general, por hacer posible que se siga llevando este programa. Sigan atentos a las siguientes conferencias, todavía nos quedan más durante este día y el día de mañana, viernes, donde van a concluir. Y pues les invitamos a que estén pendientes de esas a través de nuestras redes sociales, la página oficial de Facebook de la facultad y el canal de YouTube. A todos y a todas que tengan muy buenas tardes, muchas gracias y los esperamos en las siguientes conferencias.